Hola, buenos días familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bueno, no sé si habéis visto en medios oficiales, no sé en qué medida esto ha aparecido, porque no lo sigo, pero lo cierto es que desde hace unas 2 semanas los ataques por parte del islamismo suní afín al HTS de Siria, no necesariamente por parte directamente de las fuerzas de seguridad sirias, pero sí con su connivencia y complicidad porque no han vigilado fronteras, pues el islamismo armado ha estado atacando y sigue atacando, apretando el acelerador al máximo el Líbano y con el afán no únicamente de desestabilizar, sino de conquistar territorio, de asentarse y de avanzar incluso hacia la capital. Es decir, pasan desde Siria y también los grupos que estaban pues más o menos inactivos, pero sobreviviendo en las montañas, en los montes del Calamun, en el Valle de la Bekaa, en campamentos clandestinos, incluso en cuevas y demás, pues se han levantado también y, y están atacando al Líbano, están incendiando también campos, bosques, también para generar una situación en la cual pues la gente también local se desmoralice y no luche, no les confronte, porque sí que hay oposición tribal local armada a los yihadistas, pero bueno, intentan minar la moral de los autóctonos y dicho sea de paso, aparte es el hecho de que cuando hablo de los autóctonos no se ha de olvidar de que hay una proporción considerable que son afines a ellos y que les apoyan, es decir, tienen base social. Sin ir más lejos, Trípoli, gran ciudad libanesa que ha caído ya a manos de los paragubernamentales sirios y de los terroristas afines también libaneses, bueno, y de otros sitios que estaban asentados en el Líbano, de otros países musulmanes, pues es una ciudad que en el pasado y durante la llamada guerra de Siria ya había caído a manos de ellos. Y ellos incluso habían montado una especie de consejo islámico, así de gobierno local. De hecho, habían hecho un emirato, de facto. Y, y bueno, entonces, ¿qué decir? Pues decir que esto no es tan simple. O sea, los islamistas tienen su propia agenda y tienen sus propios objetivos con respecto al Líbano, eso es evidente. Pero la cosa no es tan simple. O sea, están manejados por los israelíes y, ahora lo explicaré, y por los propios libaneses, por el propio Estado y ejército libanés, cuyo cometido es cargarse a Hezbollah. Es decir, estos yihadistas tienen también como objetivo vengarse de Hezbollah. Ahora iré con esto. Y por supuesto, los israelíes y el ejército libanés que estaba combatiendo durante estos meses pasados a Hezbollah, pues aprovechando que estos están en horas bajas, es decir, quedan miles de milicianos de Hezbollah todavía, pero tienen un vacío ahora de jefatura porque los israelíes pues se cargaron a numerosos cuadros. Los jefes que ponen ahora son personas a las que ascienden de rango, de golpe, de sopetón, desde rangos bajos al máximo rango para que hagan de jefes, o sea, de cuadros. Pero no tienen ni la experiencia, ni el bagaje, ni el conocimiento militar para ello. O sea, son como lo que se dice ad hoc, o sea, puestos como medida de reacción express, digamos, a la situación que atraviesa Hezbollah. Entonces, por parte de Irán, que les abastecían, ya no están en condiciones de abastecerles. Tienen, por supuesto, armamento, pero en la medida en que lo vayan usando y se vayan defendiendo, el armamento que ellos irán también liquidando, pues no será susceptible de ser repuesto. Y, y en la medida en que también, o sea, los israelíes y el ejército libanés se han cargado a muchos milicianos de Hezbollah, aunque estos recluten, porque tienen su base social, evidentemente, y su apoyo popular en Líbano también, pues ellos reclutan nuevos efectivos, pero son reclutados ya también ad hoc, para utilizar la expresión latina, o sea, express, digamos, como una reacción
apresurada, digamos, en el momento en el que viven ahora, ¿no? O sea, no son milicianos que lleven años de formación, de entrenamiento, de adiestramiento, no tienen prácticas, simplemente gente civil que se suma y a la que suman, pero que no son como los experimentados curtidos que eran los de Hezbollah, de las remesas, digamos, anteriores que se han ido cargando. Vale, entonces quieren aprovechar para extirpar la parte de la ecuación libanesa que les sobra en sus planes sobre Oriente Medio, en los acuerdos de Abraham, y esa variable de la ecuación que les sobra y la quieren extirpar es Hezbollah. Y están metiendo ahora a los islamistas suníes porque en esta empresa, como digamos, los israelíes están empantanados en otras latitudes, en Gaza y con Hamas y tal, y ahora en el West Bank, en Cisjordania, pues también la cosa empieza increciendo y tal. Entonces este trabajo sucio que prima facie, digamos, en un primer término los israelíes pues no van a enzarzarse ahora en otro frente, pues es un trabajo sucio que lo van a hacer los islamistas paragubernamentales sirios y demás, con el apoyo del ejército libanés, paradójicamente. Porque el ejército libanés sabe que no se basta solo a sí mismo para cargarse a Hezbollah. Vale. ¿Significa esto que sobre el terreno el ejército libanés, los israelíes, estén comandando y estén dirigiendo a los islamistas y que estos yihadistas sepan de buena luz, digamos, sean conscientes y tengan los ojos abiertos de que simplemente son unos tontos útiles y unos utilizados por los otros y que son mercenarios de los otros? No significa eso. O sea, lo que estoy diciendo no implica por fuerza que de manera lúcida, digamos, los islamistas estén obedeciendo una agenda externa y ni mucho menos que les estén pagando y que, o sea, no implica una cosa que sea una conspiración, digamos, entre el ejército libanés, los israelíes y los islamistas. Los islamistas atacan porque ellos tienen sus objetivos sobre el Líbano y están relacionados también con Siria y demás. Pero quiero decir que objetivamente, o sea, de facto, sí que les están haciendo y les van a hacer el trabajo a los otros. Entonces, ¿todo esto por qué? Bueno, ¿todo esto por qué? Bueno, hay que decir también, o sea, eso, que el hecho de que haya una convergencia entre actores por todo este proceso armado ahora contra Líbano y tal, pues eso no significa que como que estén a sueldo deliberado y consciente de los otros, sino que son agendas que están confluyendo y que unos utilizan a los otros, ¿no? Entonces, bueno, el tema de los acuerdos de Abraham, para explicar todo esto, pues es muy importante, porque en esta nueva zona, área económica, así compenetrada y tal, en Oriente Medio, que con el padrinazgo de Trump, pues están haciendo, y que ahora Arabia Saudí ya dice por fin que también va a firmar, lo cual arrastrará, o sea, aunque sus adláteres de las petromonarquías y de los mini emiratos, así el Golfo Pérsico y tal, Abu Dhabi, Dubái, bueno, Bahrein y tal, ya han firmado acuerdos de Abraham, pero por si se lo pensaban repensar, pues el hecho de que, por decirlo así, pues sus patrones saudíes también vayan a firmar, les refuerza en, les refuerza en esos acuerdos. En el caso del Líbano, van a firmar, o sea, están ahora en proceso de diálogo con los israelíes, con Trump, con una serie de magnates estadounidenses que ya le han transmitido al gobierno libanés su deseo de hacer una especie de riviera libanesa en la costa así turística de alto standing, que incluiría varias ciudades, o sea, incluiría, bueno, Tiro, Biblos, Beirut, bueno, sería una línea costera turística, y con respecto a la cual también se iniciarían prospecciones conjuntas de yacimientos de gas para hacer gasoductos a partir de los yacimientos de gas que se prospecten en la costa libanesa. Entonces, esto es un anzuelo
o sea, es un cebo para Líbano, pues muy atractivo, muy seductor y que los libaneses no van a dejar de soltar, o sea, van a firmar los acuerdos, porque Líbano está en la inmunda. O sea, Líbano está en la inmunda. Líbano, si alguien lo ha visitado y puede hacer la comparación entre lo que era hace unas décadas y lo que es ahora, pues no tiene parangón, ¿no? O sea, yo lo he visitado 2 veces, Líbano. He estado más veces, pero visitarlo lo he visitado 2 veces. Lo visité hace 22 23 años, yo creo que en 2003 o en 2002. Y bueno, en Beirut la cantidad de decenas de miles de compañías, de empresas, de monopolios occidentales que tenían su sede regional o sea, digamos, que tenían en Beirut sus oficinas y su departamento para política empresarial regional, o sea que tenían la sede y estaban registrados en Beirut, bueno, eso parecía la City londinense. Todo el merchandising que tenían, los neones intermitentes, los carteles, los letreros de las empresas que tenían su sede de mercadotecnia, digamos, y de estudios de mercado y para anudar también partenerazgos con otras empresas de la región y todo eso lo hacían desde Beirut, pues yo creo que estaban registradas más empresas transnacionales y extranjeras en Beirut que en, yo qué sé, que en Paseo de Gracia. O sea, aparte no era solo en el distrito financiero de Beirut, es que era un recorrido que tú te metías por las grandes arterias que entran desde fuera y atraviesan Beirut y todo, o sea, tú podías estar 1 hora y media, 2 horas recorriendo y todo eran empresas, ¿no? Extranjeras, vale. Lo visité por segunda vez en 2017. Y en 2017 aquello era la debacle, o sea, no solo la presencia empresarial y de inversión había menguado muchísimo, sino realmente en Líbano no tenía ni autonomía eléctrica, o sea, había apagones, había decesos de luz, así, especialmente por la noche. No tenían dinero ni para financiar la recogida y quema de basuras, con lo cual, bueno, había una acumulación, no daban abasto, o sea, no tenían ni siquiera esas infraestructuras públicas ya en condiciones ni nada. El ejército, un ejército que no tiene tanques y no tiene artillerías, tiene tanquetas prácticas para moverse en terreno urbano, ¿no? Contra guerra asimétrica en terreno urbano y tal, pero los islamistas suníes están en el campo, en la montaña también, y esas tanquetas no tienen potencia para manejarse por esa orografía abrupta montañosa y tal, y realmente es un ejército sin artillería, entonces ni desde el punto de vista financiero, ni económico, ni militar, está en condiciones de nada. Entonces, el hecho de firmar los acuerdos de Abraham y entrar en un proyecto turístico así bueno, de turismo que se deje pasta, ¿eh? O sea, no de turismo mochilero, sino de turismo familiar, así de turismo también empresarial, uniéndolo uno con lo otro, ¿no? Turismo de ejecutivos, hacer, bueno, hacer esos spas, esos resorts, así tal. Y es un poco lo que pretenden hacer los yanquis. Y magnates israelíes también que pondrían el dinero. Por supuesto, los árabes, pues donde está el dinero. Los árabes también entrarían en el negocio y tal. Y por lo demás, la integración regional y que incluiría el Líbano, no, al ser económica, pues dialécticamente no, que sea económica significa que no será solo económica, porque tiene que haber paz y concordia, o sea, no van a estar a misiles para arriba y misiles para abajo, pues si tienen esa compenetración económica y de negocios conjuntos y tal, ¿no? Con lo cual, pues Hezbollah les sobra y, y por lo demás, pues es por eso, o sea, porque la integración económica implica una integración política, que hay 2 cláusulas en los acuerdos de Abraham que son de reconocimiento mutuo. En una cláusula Israel reconoce, o sea, se da por escrito y constitucionalmente, ese es el proyecto, por primera vez unas fronteras que sean fronteras fijas, o sea, es decir, renuncia a
sus afanes, digamos, relativos a la Canaán, Reino de Israel histórico con localidades libanesas del sur integradas. O sea, los israelíes renuncian a eso, se limitan territorialmente y a cambio los libaneses reconocen al Estado de Israel. Bueno, entonces, ¿cómo entran los... O sea, cómo les han enganchado a esto, digamos objetivamente, a los islamistas suníes? Para esto hay que entender la ética, por decirlo así, de las sociedades beduinas, de las sociedades de la Badawa, basada en sus relaciones con los vecinos y con, o sea, cada tribu delinea unas relaciones con otras tribus y con grupos humanos rivales y tal en las sociedades beduinas, o incluso esto viene ya de antes del Islam, es preislámico. O sea, vertebran esas relaciones a través de una institución social que se llama el Ta'ar. ¿Qué es el Ta'ar? El Ta'ar es el principio que prescribe a un grupo, a una kabila o ashira beduina, el hecho de no permitir que sus miembros de la tribu y otros miembros suyos de un clan que no sean miembros de la misma tribu, o sea, no estén, o sea, estacionados en el mismo enclave y no necesariamente forman parte de los mismos itinerarios, digamos, nómadas de los circuitos, ¿no? De ida y vuelta nómada que hacen las tribus. Entonces, incluye a los clanes, quiero decir. O sea, ¿qué son los clanes? Pues los clanes son a lo mejor otras tribus, pero que se reconocen descendientes de un mismo antepasado común, mítico o real, del cual derivan, o sea, de unos orígenes sanguíneos, ya más o menos remotos, con otras tribus que no son la misma tribu, no comparten tribu, pero son del mismo clan, porque vienen de los mismos antepasados, sean reales o sean mitos suyos, ¿no? A veces incluso son mitológicos, seres semianimales o héroes que condujeron a las tribus hacia ciertos territorios y les salvaron de los peligros que les asediaban y tal. Entonces, los miembros de la misma tribu de beduinos y del mismo clan se rigen por el Ta'ar. El Ta'ar quiere decir que no pueden consentir éticamente que se pase hambre o que se pase ninguna necesidad o que no tengan reservas acumuladas de víveres de lo que sea, de que se queden sin ganado, que tal. Si pueden, mediante una operación de lo que se llama razzia, o sea, operación incursión de saqueo, que tiene un origen etimológico árabe, o sea, algara. Algara, la palabra guerra, no deriva del latín es velum, pero la palabra guerra deriva del árabe de algara. De ahí algarada, también de ahí guerra, incursión de saqueo. Entonces, tienen la obligación con la tribu y con el clan de hacer incursiones de saqueo para desvalijar y para expoliar a los vecinos o a los rivales y no quedar en situación de necesidad y a ser posible acrecentar el ganado, las cabezas de los rebaños, lo que sea, ¿no? Los territorios de pasturas fértiles por los que ellos pueden transitar en sus circuitos nómadas y tal. Vale, entonces, el Ta'ar, ese es el primer principio. El segundo principio del Ta'ar, que si un rival o un enemigo te ataca y te merma, nunca él tendrá la última palabra. O sea, estás ligado por ética, digamos, a contraatacar tarde o temprano en un momento dado y a devolverle el golpe no de manera proporcional y equitativa, sino ampliadamente. O sea, si te han atacado X, tú atacas por 2. Y siempre tú tienes que tener la última palabra. ¿Vale? Esto la ética, digamos, en las relaciones intertribales beduinas, ya digo, incluso ya del pre-Islam. Vale. Bueno, ¿qué pasa? Hezbollah,
para defender a los alawíes, que si no, bueno, lo que estamos viendo ahora con los alawíes y con los cristianos, lo habríamos visto ya hace años, ¿no? En la llamada guerra de Siria, que de hecho ya lo vimos, pero quedó... Muchos se salvaron y tal, pues porque Hezbollah intervino y les defendió y también defendió a los cristianos. Bueno, pues esa espina de que atacaron exitosos, o sea, de que Hezbollah contraatacó exitosamente al ataque de los yihadistas suníes, estos tienen la espina clavada y entonces de vuelta ellos tienen esa misión pendiente, esa cuenta pendiente del Tahar con Hezbollah. Y la van a hacer ahora. La van a hacer ahora que pueden. Han esperado el momento en que la correlación de fuerza es desfavorable a Hezbollah. ¿Quién se beneficia de eso? Bueno, pues los que tienen, digamos, la acción estratégica de miras más profundas, digamos, en la región, ¿no? Que es sacarse a Hezbollah de en medio. Entonces, ¿qué pasa eso? El Estado libanés y el ejército libanés y en general los que tienen este plan de los acuerdos de Abraham y de sus consecuencias, pues lo están labrando y lo están fraguando, se han encontrado con el regalo de que espuriamente esta ética del Tahar, de beduina, de tener la última palabra siempre en materia de espiral de ataques y contraataques, pues a ellos les sirve y dejan hacer porque pues les van a hacer el trabajo. ¿Qué pasa con los cataríes? Que ellos no han firmado y no se han pronunciado favorables a firmar los acuerdos de Abraham. Pues yo creo que tienen miedo, porque han visto lo que ha pasado con Irán y que después de haber atacado Irán, los cataríes saben que a lo mejor ellos son los siguientes, no en ser atacados militarmente, porque los Estados Unidos en la práctica los defienden y los utilizan, o sea, tienen más de 50 bases, entre bases navales y bases estacionarias militares estadounidenses en el Golfo Pérsico y particularmente en Qatar tienen la mayor base, no de la región del mundo, o sea, la base que articula cantidad de misiones y de proyectos estratégicos que tienen otras partes del mundo a un nivel estratega y tal, se hace desde la base, esta macrobase que tienen los Estados Unidos catarí. Entonces, tanto como tirarles el país, no, porque los Estados Unidos están interesados en seguir ahí estacionados y tal, pero a lo mejor en hacer una reforma de régimen en Qatar por la cual hagan un cambio de imagen hacia una imagen más digerible y más tolerante, más tolerable, ¿no? Digamos, no tan vomitiva, digamos, y que conduzca pues a bueno, un cambio de línea, a lo mejor más, aunque en esencia sea lo mismo el papel que pueda jugar Qatar, pero de cara a la galería, hacer reformas económicas, quitar la esclavitud y otras, dar condiciones de trabajo dignas a los trabajadores eh, no cualificados, digamos, o de cualificación baja extranjeros que operan en Qatar y tal, ¿no? Entonces, por todo esto, yo creo que el Emirato y su corte, pues, tienen miedo, ¿no? Máxime cuando ven que los acuerdos de Abraham no tienen stop, o sea, la misma Qatar, como, o sea, ellos no los querían, Qatar ordenó a sus vástagos de Hamas, porque son los proxies de Hamas, en esencia, o sea, son los proxies de Qatar, en esencia Hamas, les ordenó las masacres horrendas del 7 de octubre, pues no por una cosa sanguinaria de hacer por hacer, barbarismo y tal, sino porque los cataríes estaban convencidos de que haciendo las atrocidades estas que hicieron el 7 de octubre, los países, o sea, tanto los países árabes como los mismos israelíes, al darse lugar a otro tipo de relaciones, a un contraataque israelí sangriento también y todo esto, pues las partes negociadoras se levantarían de la mesa, cosa que los cataríes no consiguieron. O sea, no suspendieron los acuerdos de Abraham y bueno, y en esto los cataríes fallaron, ¿no? Entonces, ¿qué ven? Pues ven que las posibilidades de negocio que se abren en la región a través de estos acuerdos y tal, los cataríes mismos, digamos, por su posición
irredentista, por decirlo así, se quedan fuera. Entonces se están quedando fuera, ¿no? de unas redes y de unos circuitos de capital de los cuales pues yo creo que a lo mejor habrá un sector o una fracción del poder que no querrá quedarse fuera. Y en ese sentido, yo creo que Qatar, sin necesitar cambiarles el régimen, cosa que no quieren cambiarles el régimen tampoco, porque están bien con ellos, pero dará otra orientación. Y no puedo dejar de concluir este vídeo sin recordar que a día de hoy, o sea, durante estos días pasados y a fecha de hoy continúan en la costa siria estos mismos yihadistas, terroristas bueno, que han incursionado ahora al Líbano y tal, están quemando los bosques también de la costa siria. O sea, como parte de lo que decimos, ¿sí? O sea, cuando yo hacía alusión al TAR como institución social que explicaba no solo el ojo por ojo, sino que ellos buscarán siempre tener la última palabra y si ellos han recibido una acción, multiplicarla por 100. Pues esto es lo mismo, es la misma lógica. O sea, están quemando los bosques y están haciendo trizas la economía local, también en parte, pues, que puede ser economía maderera bueno, provocar un desastre medioambiental también porque sabemos que la desertización pues trae menos pluviosidad, con lo cual es el círculo vicioso que eso trae mayor sequedad, menor humectación del aire y más desertización, más sequedad y tal. Y están buscando eso, incluso cambiar el clima de la costa siria y arruinar pues a sus habitantes, ¿no? Por eso, pues porque los consideran infieles, o herejes, o apóstatas, o dimíes a unos y kufar a otros, ¿no? Entonces hay un ciudadano sirio de la costa que ha escrito un texto llamando a la ayuda y la cooperación internacional para frenar estos incendios provocados. Por cierto, los islamistas armados se hacen fotos y se hacen vídeos y circulan por las redes. O sea, a poco que busquéis información podéis ver cómo incendian, se jactan, se ríen y se sacan ellos ante las cámaras de sus celulares. El ciudadano dice: soy un ciudadano sirio de la costa, hago un llamamiento a los países vecinos, así como a los países árabes e islámicos para salvar lo que queda. Hermanos de los países vecinos, os pedimos como hijos de Siria y miembros de esta nación que actuéis para salvar lo que queda de los bosques de Siria. Los incendios se descontrolan hora tras hora, los recursos disponibles en el país son insuficientes para hacer frente a esta catástrofe. Lo que está ocurriendo hoy no es solo una crisis medioambiental, es una amenaza directa para la vida, la agricultura, el clima y las personas que están perdiendo sus medios de vida y su seguridad. O sea, en el fondo, los atacados son los sirios, o sea, buscan en este genocidio que perpetran contra alawitas, contra drusos, contra cristianos, contra armenios, contra kurdos, que es un genocidio porque no solo por la sangre y por la magnitud de las matanzas, sino porque aunque no hubiera sangre, el hecho de forzar mediante diversas tácticas a una población por su origen a huir de su tierra y de su sitio donde vive, donde ha vivido durante miles de años, eso ya es genocidio, o sea, etimológicamente genocidio, o sea, el hecho de atacar sistemáticamente y provocar una hecatombe por motivos de origen sobre una población de determinado origen, o sea, la etimología de genocidio no tiene por qué hacer referencia, que en este caso de Siria también lo hace, a crímenes de sangre, sino a crímenes de orquestar una expulsión poblacional o una salida, o generar una situación, en este caso también medioambiental, que haga imposible a la población continuar viviendo en su tierra. Y esto es lo que hace el islamismo, y apoyado por el gobierno genocida de Damasco.
Dice, hago un llamamiento. Envíen aviones de extinción de incendios, proporcionen apoyo logístico, envíen equipos de rescate y detengan este desastre ahora antes de que se descontrole por completo. También hago un llamamiento a todos los ciudadanos sirios libres dentro y fuera del país para que hagan el mismo llamamiento y compartan con voz, imagen y palabra para que nuestra voz colectiva ayude a salvar lo que queda. Bueno, pues ahí queda eso y... Eh, bueno, solidaridad una vez más con Siria y con los sirios asediados y objeto de genocidio. Siria vencerá, el gobierno genocida de Damasco debe caer, no caerá. Por cierto, él sí que ha pactado ya y ha firmado los acuerdos de Abraham. Yo creo que eso tiene un efecto de arrastre respecto del Líbano, y un poco por lo que hemos ido analizando. Y, y bueno, y será difícil, pero la población siria, tanto la población adversa a este régimen como la población que originariamente no era o no es todavía a día de hoy adversa, pero lo será, se desencantará y se desengañará, deben responder y deben alzarse. Bueno, un abrazo, hasta otra, Siria vencerá.